Las voces invitadas, ¿quiénes son, Laura? Así es, pues Julio, vamos a conectarnos inmediatamente con el partido Mira. Saludo a esta hora a la senadora Ana Paola Agudelo. Ella se opuso a la reforma laboral en la Comisión Séptima, pero queremos saber cómo va a votar la consulta popular. Senadora, bienvenida a la W. Laura, buenos días. Un saludo especial para ustedes, para Julio, para toda la mesa y los oyentes. Senadora, preguntarle inmediatamente cómo va a votar su partido, del que usted después líder de bancada, la consulta popular del gobierno. Pues Laura, nosotros estamos analizando, estamos revisando cada pregunta. Hay algunas que de alguna forma ya se recogen en las leyes actuales. De todas maneras, dicen que hay que consultarle al pueblo y bueno, habrá que ver también en el análisis que hagamos si realmente es bueno escucharlos y pues que el mismo pueblo decida si efectivamente ese umbral daría para poder llevar a cabo ese tipo de reformas o de leyes que quieren al interior del Congreso. Sí, senadora, preguntarle por el discurso del presidente Gustavo Petro ayer. Él se dirige directamente a ustedes, las senadoras cristianas de la Comisión Séptima del Senado, y menciona pues que ustedes no harían buen ejemplo de lo que predican. ¿Usted con estas amenazas y señalamientos del presidente Gustavo Petro considera que es viable que su partido pueda aprobar y pueda apoyar esa consulta popular? Porque usted menciona que todavía pues se van a sentar a discutirlo, pero con esos señalamientos ¿es posible realmente que ustedes voten favorablemente? Laura, frente a esos señalamientos estamos muy preocupados, no solo los senadores de la Comisión Séptima, sino el Congreso como tal, porque no podemos permitir que se sigan instrumentalizando las entidades, que se siga amenazando. Ayer, pues lo que vimos también fue que hubo una instrumentalización de una marcha que anualmente es común, y que se generen estos discursos de odio que desde luego incitan la violencia colectiva, y no es la manera. Nosotros siempre hemos llamado al respeto, a respetar las decisiones internas, a respetar las decisiones que tiene cada partido, cada congresista, a respetar la independencia de poderes, que aquí pues ya está pasando la línea, porque entonces hay un autoritarismo donde cada entidad tendrá que hacer lo que se le dicte desde el Ejecutivo, y pues así no son las cosas en nuestro país. Yo creo que tenemos que defender la democracia, y frente a la votación pues vamos a revisar, pero a mí me parecía muy importante lo que decía Julio ahora, ¿no? Hay que mirar también el umbral que se llegue a dar, y si efectivamente no está, pues tampoco llevará al Congreso a este tipo de reformas que, como lo dijimos en nuestro análisis, muchos de los puntos que traía llevan a más informalidad, que ya estamos cerca del 60% en nuestro país. Sí, senadora Ana Paola, independientemente del umbral y de los que están a favor o en contra, anoche miraba un video de la senadora Angélica Lozano que me llamó mucho la atención, y es que ella dice que votaría sí a la reforma, pero a la consulta, pero si esa consulta se hace después de las elecciones. Me parece que es un debate importante al que también se le puede abrir cabida. ¿Qué opina usted de eso, de que esa consulta se haga, pero después de las elecciones? Sí, es importante mirar los tiempos, nos tocaría revisar jurídicamente, pero sí es importante que los tiempos no nos coincidan con las elecciones, para que no se confunda al electorado, ¿no? Y para que no se siga instrumentalizando a las entidades. Yo creo que es una opción que se puede valorar, pero yo reitero que, bueno, los colombianos tienen derecho a expresarse. Nosotros cuando se anunció eso les dijimos, bueno, él está en su derecho de convocar y la gente de ser consultada. Y bueno, esperaremos a ver qué decidimos en el Congreso, también en los tiempos que se den ya con ella radicada oficialmente, ¿no? Porque hasta estos días, como no la teníamos, estábamos esperando que llegara el momento de la radicación para ver exactamente los tiempos, lo que contiene, y analizar muy bien pues cuáles son las opciones que tenemos para el país, y si realmente eso va a llegar a un umbral que requieren. Senadora, el presidente dijo que prácticamente ya tiene el aval de las calles. ¿Cuál es el dilema? Que queda en evidencia. O se suma el Senado
o queda como enemigo del mandato popular? ¿Usted considera que eso es presión o empieza un nuevo pulso político? Sí, desde luego hay un hostigamiento del que venimos siendo víctimas desde el momento en que radicamos el archivo de la reforma laboral. Hemos tenido una serie de situaciones de amenazas, de hostigamiento, pues que obviamente son incitadas y motivadas, ¿no? En el caso nuestro particularmente, como mira, pues han venido diferentes temas. De pronto ustedes tengan información en la casa del senador Carlos Eduardo Guevara, compañero mío de bancada. Se metieron a su casa en un horario donde sabían exactamente que él no iba a estar, a pesar de que él tiene pues también rondas de seguridad. Se llevaron las cámaras, se llevaron las tablets, bueno, información de él. Entonces lo que vemos es un mecanismo de presión, así que de obligatoriedad, pero aquí se tienen que respetar las instituciones y no podemos caer en esa intimidación pública ni en esa incitación a la violencia que se está generando hacia el pueblo colombiano. Pues es la senadora Ana Paola Agudelo del partido Mira, quien nos menciona pues que todavía habrá que reunirse con su bancada para decidir ese voto clave para la consulta popular. Gracias a las congresistas. Saludo a la senadora Angélica Lozano. Ella es de Los Verdes, nos atiende a esta hora. Senadora, muy buenos días. Y por supuesto, la pregunta es, ¿usted cómo va a votar esa consulta y qué opinión le merece pues la advertencia que ha hecho el presidente de castigar a quienes digan no o invitar a castigar a quienes digan no en el mes de marzo, revocándoles su mandato? Buenos días, Julio. Yo promoví una consulta popular, el único precedente que hay, en el 2018, así que votaré sí. Creo que fue sano como lo aprobó el Senado en el 2018, que dijo la plenaria por unanimidad, por iniciativa de senadores como Roy Barreras o Paloma Valencia, dijeron sí, que se haga la consulta, pero después de elecciones, para que no interfiera en la configuración ni del Congreso ni de primera y segunda vuelta presidencial. De modo que yo diré sí, y me parece sano ese precedente unánime que fijó la plenaria del Senado. Sí, senadora, pero a propósito de eso que usted está diciendo, obviamente lo que preguntaba hace unos instantes Yoreli, usted había dicho en sus redes sociales que no está de acuerdo con que esto se interfiera con la campaña. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que esto también se está usando como campaña. Cuando el presidente Gustavo Petro dice que los que votan no y los que le dan la espalda al pueblo pues van a ser castigados en 2026 en las urnas, está haciendo campaña. Entonces, ¿cómo votar sí, como dice usted, y dejando atrás la campaña sí? Ya estamos en eso, o sea, ya estamos en ese tema electoral. La plenaria del Senado en abril del 18 nos puso esa condición. Dijo, ustedes traen aquí 5 millones de firmas que ya superaron todo el trámite, pero estamos en calendario electoral. Si ustedes tienen la pretensión de utilizar esto para impulsar candidaturas o campañas, la plenaria del Senado le vota no. Y nosotros le contestamos no, ese no es el objetivo, no tiene nada que ver. Luego, por nosotros no hay ningún problema en separar y aceptamos que la consulta se haga después de elecciones. Y por eso fue así, fue en agosto del 26 cuando ya había posesionado un nuevo Congreso y el presidente nuevo, que ya era el presidente Duque. De modo que aquí se puede clarificar, el presidente quiere usar esto para las elecciones en beneficio del pacto, así como el transfugismo, o lo que importa es la agenda, porque en la agenda por los derechos laborales nos encontramos, y por eso preservar la agenda es sacarla del juego de la campaña y que se realice después de elecciones. Como ese es el precedente del 2018 con la consulta anticorrupción, yo voto sí en esas condiciones, que se haga después de elecciones. Sí, senadora, pero nos decía hace un instante la senadora Ana Paola que ese sí después de elecciones puede verse interferido por el tema de los tiempos. ¿Pasa algo con los tiempos de la consulta? La plenaria, ¿cómo votó la plenaria del Senado? Salimos de la registraduría con firmas revisadas y aprobadas en septiembre del 17. Llegó al Senado en enero del 18. Y en la plenaria de abril nos pusieron esa condición
aceptamos porque lo que importaba era la agenda, no teníamos ningún interés en que fuera antes de elecciones de Congreso, que ya no era, o de primera y segunda vuelta, donde por supuesto nosotros también teníamos candidato, y se votó el aplazamiento, mejor dicho, se hizo el acuerdo político público, plenaria del Senado, por unanimidad, de hacerla después de elecciones, lo que implicó votar el aplazamiento del aval, y en la sesión del 5 de junio se aprobó por unanimidad, más de 80 y pico de personas, y quiero destacar que esa iniciativa de que fuera así después de elecciones fue pluripartidista. Recuerdo a Roy por la U, Paloma por Centro Democrático, Hernán Andrade conservador, José David Name también de la U, creo. Pero, senadora, estamos de todas formas muy lejos de las elecciones del año entrante, a pesar de que las tenemos, digamos, muy presentes en nuestro día a día, pues elecciones de Congreso son en marzo y seguramente el gobierno tendrá un argumento que puede parecer válido y es que esto hay que avanzar rápido y no podemos esperar hasta el año entrante después de elecciones, imagínense las presidenciales hasta junio, segunda vuelta, para poder hacer esta votación. ¿No cree que ahí sí podrían tener un argumento válido para que se haga ahora? De acuerdo, por eso resalto que nosotros cumplimos todos los requisitos para la consulta en septiembre del año anterior y la plenaria, representando a todos los partidos, tuvo esa suspicacia, dijo, ¿será que es que ustedes quieren usar esto en beneficio de las elecciones? Y dijimos, no, lo que importa es la agenda. Entonces, ¿ustedes aceptan que se haga después? Sí, porque lo que importa es la agenda y además una consulta que una a los colombianos. No pretendimos que fuera un instrumento divisivo ni de beneficio propio electoral, por eso aceptamos sin ningún problema. Creo que es la primera vez que ustedes y la opinión escuchan esta historia, porque lo aceptamos automáticamente. En ese momento están en el Senado Antonio Navarro y Claudia. Sí, senadora, pero suena un poco, digamos, ingenua frente a un gobierno que quiere, pues, usar la reforma o la consulta como estrategia política y además cuando necesita mostrar los resultados y el cumplimiento de sus grandes reformas y una de esas es la laboral. No se va a esperar hasta agosto del 2026 o septiembre del 2026 cuando incluso ya prácticamente abandona el gobierno para hacer una consulta. Pues no sé si es ingenuidad, pero esa condición nos pusieron y esa aceptamos sin dudarlo. Nos demoramos más o menos un segundo en decir sí, que sea por fuera de elecciones, porque ¿cuál era el objetivo? Y aquí la pregunta, ¿cuál es el objetivo? ¿La agenda de contenidos o utilizarlo en la campaña? Claro, si usted quiere utilizarlo en la campaña, dice, no, eso es ya o nunca. No, lo nuestro en el 18, con una movilización ciudadana espontánea, sin recursos públicos, porque esto fue con firmas y no desde el gobierno, aceptamos y se hizo después de elecciones. Entonces aquí hay que preguntar cuál es la motivación, porque aprobar la consulta no implica que queden aprobadas las normas. Luego viene un camino largo, pues de por lo menos año y medio para hacer efectivas las medidas. Y ahorita en contraste están en curso varios proyectos de ley que pueden lograr ese consenso. Yo creo que la Comisión Séptima se equivocó, creo que era no razonable que muchos, eran 80 artículos, 79, razonable que muchos se negaran y otros tantos se aprobaran, pero pues ya eso es pasado y hoy lo que tenemos es 3 carriles, por un lado proyectos en curso de contenido que evitarían no solo este desgaste, sino si es utilizado como herramienta, que pareciera a veces por el tono del presidente, o sea, no hubo una palabra para los muertos en Colombia, estamos en pleno reto de seguridad y el presidente está en otra cosa. Entonces tal vez que esto se apruebe por Congreso, pues es un camino que facilite que el gobierno se concentre en gobernar y no en hacer la campaña que tanto les gusta. El otro carril es la apelación sobre la reforma laboral, es decir, que otra comisión continúe el trámite y por supuesto el carril de la consulta, que es legítimo y que yo respeto. Cada que un autoritario dice asamblea constituyente, yo digo no, constituyente no. Luego no hay que tenerle miedo a los mecanismos de participación, pero yo no diría que es ingenuidad, sino con todo sobre la mesa. ¿Es por la agenda o es una herramienta de campaña? Y si es herramienta de campaña, pues nadie es bobo. Si es por la agenda, hagámosle. Senadora Lozano, gracias por atendernos. Feliz mañana. Feliz día, Julio. Norma Hurtado, senadora de la República por el partido de la U.
Senadora, buenos días. Julio, muy buenos días para usted, para Laura, para Marcela, para todo el equipo. ¿Usted cómo va a votar la consulta? Bueno, Julio, definitivamente la trascendencia nacional de este tema obliga a una bancada. No hay un voto aún que podamos resolver de manera independiente. Yo me merezco, o sea, nosotros trabajamos en la gran mayoría de oportunidades en bancada y este es un tema nacional, este es un tema que ha involucrado a todos los colombianos y este tema va a bancada, Julio, así que esperaremos la decisión de esa bancada del partido de la U. Pero las bancadas han demostrado que tienen personas que votan y piensan distinto. ¿En la U puede pasar eso? Julio, totalmente, Julio, totalmente. Puede que la bancada decida dejar en libertad o puede que la bancada plena diga sí. Y también se podría decir que la bancada podría tomar la decisión del no. Pero Julio, eso está ya por resolverse, ya tenemos las 12 preguntas, esta semana llegaremos al Congreso, tengo entendido que nos van a convocar a bancada el día miércoles y bueno, allí se empezará esta discusión, ya llegaron las 12 preguntas y todos los jurídicos están analizando la intención que tiene cada pregunta, si está en una ley anterior, si la pregunta tiene viabilidad, si la pregunta es inducida a una respuesta positiva. Todos esos análisis ya los están haciendo desde el área jurídica de nuestro partido de la U. Hay que advertir algo que dijimos equivocadamente. Esta propuesta de consulta y su aprobación en el Congreso no tiene control constitucional, no va a la Corte Constitucional. Senadora, ¿qué tanto afecta el hecho de que el presidente haya advertido que el que vote no será hecho público? Es decir, que va a desnudar los nombres los que votan no. Y usted sabe que él tiene mecanismos para llegar masivamente a los medios de la comunicación pública. Es decir, que va a hacer un listado diciendo quiénes votaron contra la reforma laboral, quiénes votaron contra la clase trabajadora, quiénes votaron contra los derechos laborales. ¿Qué tanto esa presión puede afectar, pues por el miedo de lo que pueda pasar en lo que él llama la revocatoria del Congreso en marzo? Mire, Julio, eso ya se ha vuelto recurrente con los integrantes del gobierno del cambio, no solamente el presidente. Ya las redes sociales desde el año finales del 2023, todo el año 2024, hay unas redes sociales y hay unos bodegueros que permanentemente están hostigando a los senadores, especialmente, como usted lo sabe y lo sabe la ciudadanía, a los senadores de la Comisión Séptima. Lo segundo que hay que recordarle a la ciudadanía es que nuestro voto es público. Hay un tablero, Julio, tú lo recuerdas, donde se ve el rojo y el verde. Y si no se votó, pues queda en gris. Y eso no hay necesidad que el presidente lo publique o que nos intimide con eso, porque eso es público y eso es hace muchísimos años. Que las personas, los influencers, los bodegueros, todo ese personal de los ministerios harán una labor mucho más agresiva frente a publicar el voto, pues ya hemos venido acostumbrándonos a ese proceder, Julio. Eso ha sido el común denominador todo el año 2024, lo corrido del 2025. Lo que pasa es que sus reformas pasaron por la Comisión Séptima y los más hostigados, los más señalados, la comisión en la que se ha enrutado todo este proceso, pues es la Comisión Séptima, y quienes estén en contra o piensen diferente, como es el caso pues de los compañeros que señalaron el día de ayer. Senadora, ¿y cuál es el temor al final de querer ir a las urnas con esta consulta popular? Si en convocatorias o consultas o plebiscitos pasados incluso se ha votado en contra de la paz, en contra de la corrupción, ¿por qué no ir a las urnas y pues que se debata allí en las calles, pero en las urnas, el futuro de esa consulta? Hola, Juan Diego. Pues mira, de parte de Norma Hurtado no hay ningún temor.
Lo que pasa es que yo tengo unos estatutos y en los estatutos temas tan importantes y tan trascendentales como este, vamos a ir a una bancada y la bancada se decidirá por mayorías. Como lo dije anteriormente, Juan Diego, o dicen sí o dicen no, o nos dejan en libertad de que cada uno de los 10 senadores vote como considere. Pero en el caso mío no tengo miedo de ir a una consulta. Mi actuar ha sido transparente. Yo fui una senadora que consideré que algunos de los puntos de la reforma del cambio tenían que salir adelante y presenté una reforma alternativa de frente a la comunidad, sin necesariamente ser adepta, ser amiga, ser seguidora del petrismo. Consideré que habían unos derechos que se deben devolver. Y así cada uno de los senadores tomará una decisión, pero en el caso mío yo no tengo temor de ir a una consulta. Él llamó al pueblo, el pueblo contestará, pero lo que pasa, Juan Diego, es que se olvidan que aquí también hay otros 30 millones de colombianos que hoy viven en la incertidumbre, en la zozobra de esta confrontación sin sentido, de esta división de país tan marcada, pero la incertidumbre más grande y la sorpresa para todos es que la incita, la motiva, la lidera el propio mandatario de la República. Esto no lo habíamos vivido de esta manera así nunca en nuestro país. Entonces estamos hablando de una incitación hacia el Congreso. ¿Quiere que nos ataquen? Esa es una buena pregunta. Adicionalmente, hemos tenido hostigamientos directos hacia la Comisión Séptima. Si es para acobardarnos, acorralarlos, pues no lo sabemos cuál es su intención, o si definitivamente la intención, él dice que es tumbar al gobierno, pero ayer dice que es tumbarlo, pero al Congreso, pero es tumbarlo en las urnas. Entonces es un juego de palabras que todos los colombianos, muchos estarán de acuerdo con él, pero también sabemos que muchos otros tantos no van a estar de acuerdo con él, o se abstienen o salen a votar el no, así que se resuelva en las urnas, no tiene por qué provocar miedo. Sí, senadora, usted habla de esa reunión de bancada, pero preguntarle, ¿podría terminar imponiéndose, por ejemplo, el sector cercano al gobierno liderado por el senador Antonio Correa, como ha pasado en la votación de otros proyectos de ley y reformas en los que precisamente ha sido él el que ha arrastrado a la mayoría de la bancada a votar sí a favor del gobierno? Bueno, no, eso se verá el día de la reunión, eso lo tendremos que evaluar ahí. Cada uno de los senadores lleva sus puntos a favor y en contra. Los jurídicos del partido están haciendo un análisis detallado de cada una de las preguntas. Los codirectores están igualmente comprometidos en llevar de primera mano la información dentro del marco legal y constitucional, y actuaremos con responsabilidad. Bueno, yo no creo que el doctor Antonio, que tiene una cercanía con el gobierno, pueda interferir en todos nosotros, pero pues si los senadores han considerado que debemos votar la consulta, se votará. Si se considera en la bancada que no la vamos a acompañar porque no es un acto que esté comprometido con la ciudadanía, sino que es un momento político y de campaña política, pues se decidirá por el no. Y si estamos partidos, pues finalmente nos dejarán en libertad. Senadora, es usted muy amable, gracias por atendernos y le deseo un buen fin de semana. Gracias, Julio, un buen fin de semana trabajando en este momento rumbo a Armenia. Un abrazo para todos.